Baishapa, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Que Dios les bendiga. Hoy les traje dos lecciones porque son cortitas. La hora y signos de puntuación. Quiero que me atiendan. Arabo, arabo quiere decir hora. Arabo papaja, reloj. Tenemos reloj, pero no es tan lindo, pero ya da. Ñeendu, araborejewa significa vocabulario del sistema horario. Ara significa tiempo. Vo, pedazo, fracción. Se unió ara con vo para formar arabo. Arabo quiere decir hora. Arabo y, minuto. Arabo y ve, segundo. Tembiaishara, ejemplo. Tenemos las 5 y 30. 5 se dice po. 30 se dice en bojapu pa. Entonces sería 5 po arabo. Las 5. 30 bojapu pa arabo y. Entonces las 5 y media sería po arabo bojapu pa arabo y. Las 12 en punto. 10 más 2. 10 es pa, 2 es coin. Pacoin es 12. Arabo, 12 en punto. Pacoin arabo. 9 y cuarto. 9 por un d. Arabo. 15 es papo. Papo arabo y. 9 y cuarto, 9 y 15 sería entonces por un d arabo. Papo arabo y. Las 2 con 10 minutos, 5 segundos. 2, mocoin. Mocoin arabo. Pa, arabo y 5, po, arabo y ve. Mocoin arabo, pa, arabo y, po, arabo y ve. Entonces sería las 2 con 10 minutos, 5 segundos. Entonces, para conocer la hora, hay que conocer de 1 al 12 por lo menos los números. Peteín, mocoin, bojapu, irundú, po, poteín, pocoin, pojapu, porundú, pa, pateín, pacoin, hasta 12. Así entonces tenemos la hora. Ahora les traje también cuatiangatú, taangaí. ¿Qué significa? Signos de puntuación. Estos signos de puntuación especialmente se utiliza cuando el profesor da dictado. Porque al dictar ya sea una oración o un texto, el maestro le dice kuta, que es punto. Kuta suru, punto y seguido. Kuta iwupe, punto y aparte. Kuta paja, punto final. Kuta soso, punto suspensivo. Kuta koi, 2 puntos. Kuta guay, punto y coma. Kuguay, coma. Kuporandú, signo de interrogación. Kundui, signo de admiración. Taikoin, comillas. Taiku, guión. Rokai, paréntesis. Y acá tenemos entonces punto. Punto suspensivo, 2 puntos, punto y coma, la coma, el signo de interrogación, signo de admiración, tenemos las comillas, el guión y paréntesis. Le vuelvo a leer. Kuta, kuta suru, kuta iwupe, kuta paja, kuta soso, kuta koi, kuta guay, kuguay, kuporandú, kundui, taikoin, taiku y rokai. Así entonces termina nuestra clase de hoy. Ya, bebé.